El Tecnológico de Monterrey presenta Historia Flash, tu dosis diaria de historia. (1970) Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobierno del exmandatario Gustavo Díaz Ordaz, toma posesión como presidente de la República. 1973. Ocurre una crisis económica, debido a la escasez y demanda de petróleo alrededor del mundo, que consecuentemente provoca aumento de intereses para ciertas deudas e insumos del país. La deuda externa pasa de 4.262 a 19.600 millones de dólares. 1976. Se presenta una nueva devaluación de la moneda, contribuyente a una cercana crisis económica nacional. En ese mismo año, José López Portillo y Pacheco toma posesión del gobierno, en el extraordinario caso en donde no hubo planilla o adversario independiente en oposición, es decir, como único candidato presidencial. 1977. El gobierno de López Portillo utiliza como principal recurso económico la explotación de petróleo en yacimientos mexicanos. 1982. Tras varios errores de administración e inversión económica, López Portillo culmina su sexenio con el drástico movimiento de la nacionalización de la banca mexicana. 1982. Miguel de la Madrid Hurtado sustituye a López Portillo ese mismo año, aunque ocurre la caída de los precios del crudo, lo cual deja a México sin algún sustento económico. De la Madrid pide la suspensión de los pagos de la deuda externa, lo que provoca polémica internacional. 1985. El 19 de septiembre de este año se manifiesta un sismo en la Ciudad de México, con 8.1 grados en la escala de Richter y arrebata la vida de cerca de 30.000 personas en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Colima y el Distrito Federal. Si se habla de desastres, un año antes ocurrió una explosión de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, que dejó una cifra de 10.000 damnificados. Concluye tras 45 años de actividad y gestión el modelo de crecimiento económico hacia adentro. México entra al Acuerdo General de Comercio y Aranceles, hoy la Organización Mundial del Comercio, aceptando como nuevo esquema económico al modelo económico neoliberal. 1988. Carlos Salinas de Gortari es el nuevo presidente de México. También, a lo largo de este sexenio, se hacen convenios para firmar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos. 1988. Para aceptar el tratado y el modelo económico mencionados anteriormente, se le hicieron cambios sustanciales por primera vez en décadas a la constitución política del país. 1990. Se privatiza la Compañía de Teléfonos de México, o Telmex, así como el regreso de la Banca Nacional y otras organizaciones pertenecientes al gobierno. 1992. Tras la promesa de Echeverría, por fin se redacta y aprueba una reforma agraria que convoca la administración exhaustiva de tierras. 1992. Tras varios convenios y negociaciones, Salinas logra reducir desde el inicio de su sexenio más de 10.000 millones de dólares de deuda externa. Meses antes de las elecciones, asesinan al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este controvertido crimen ha tenido múltiples teorías, entre ellas la que culpa al mismo Carlos Salinas como autor intelectual del asesinato. 1994. Ernesto Zedillo entra en la presidencia y hereda entre la toma de posesión una negligencia económica que causa la devaluación súbita del peso, de 3 pesos por dólar a 10 pesos por dólar, y provoca una crisis nacional llamada el error de diciembre. Logra restablecer la situación financiera al final de su sexenio. En el año 2000, tras más de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional concluye con su hegemonía tras la victoria en las elecciones presidenciales del Partido Acción Nacional, cuyo representante era Vicente Fox Quesada. 2006. El PAN consigue de nuevo la victoria en las elecciones, y entre una de las batallas partidistas más difíciles de todos los tiempos, Partido Acción Nacional contra Partido de la Revolución Democrática, entra el candidato Felipe Calderón Hinojosa. Entre su gobierno ha destacado el difícil mandato durante una recesión económica mundial, la austeridad y eliminación de instituciones y la ya famosa lucha contra el crimen organizado.